Estaba pensando en lo que te quería compartir el día de hoy. Nos vamos a remontar, en mi caso ya mucho tiempo atrás, en el caso de otros va a ser mucho más tiempo atrás, porque nos vamos a llevar a esos momentos del kinder, ¿ok? Y no sé, las cosas han cambiado un poco desde entonces, las formas han cambiado, pero ¿alguien me puede decir qué tengo en la mano? Tengo crayolas. Pregunta, ¿a quién le gustaba dibujar con crayolas? ¿Quién tiene hijos pequeños y encuentra crayolas por todo el vecindario y de repente, misteriosamente, el sillón de su sala muestra tintes que no van de acuerdo a la tela? ¿O quién misteriosamente se ha encontrado de repente las vestiduras de su auto, si es que no tiene una de las muy buenas coberturas de vestiduras como las que hace aquí Raquel, que de repente se quedó una crayola perdida en el carro, la crayola se derritió y te hizo un collage? Si no, Dios te bendiga, eres muy ordenado. En mi caso, y para vergüenza mía lo digo, esto me ha pasado más de una vez. Pero hay un tema con las crayolas, y estas no son las crayolas normales que utilizamos. Generalmente viene en un paquete nuevo muy bonito que viene con una caja que te muestra las crayolas y vienen con una punta. ¿Sí los recuerdan? Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes un set nuevo de crayolas? Empiezas a dibujar y la punta te ayuda con mayor definición. Es mucho más fácil sujetarlo, pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo con esos crayones? Se desgastan, pero ¿qué pasa con la mayoría de ellos? Se rompen. ¿Y qué pasa cuando se rompe un crayón? Ya no lo queremos, ya no está tan bonito. Curiosamente muchos de nosotros tenemos bolsas de crayones rotos. ¿Alguien más tiene bolsas de crayones rotos aparte de mí? Pero desafortunadamente esas bolsas de crayones rotos se quedan guardadas y posiblemente no se usan. Les voy a pedir, por favor, Raque, ¿puedes venir por favor tantito conmigo? Y necesito 3 voluntarios más o 2 voluntarios más. Gracias, Quique. Gracias. Vénganse los dos, no pasa nada. Muy bien. Lo que les voy a pedir ahora es que a lo largo de esta prédica, ¿sí? de esto que les voy a compartir, van a dibujar un rostro. Un rostro, ¿ok? Suerte con eso. Entonces pueden regresar a su lugar, tienen todo el tiempo de la prédica para dibujar un rostro. Va a estar buena la competencia, al final los vamos a evaluar y va a salir en video. No, no se crean. Ustedes no se preocupen, y también los que están dibujando, disfrútenlo, denme su mejor esfuerzo. Y quiero comentarte algo. Si tu dibujo es mejor que el mío, ya ganaste. Si tu dibujo es mejor que el mío, este es un autorretrato. Ahora está completo. ¿Sale? Si tu dibujo es mejor que el mío, ya ganaste. Gracias, demasiado aquí. Sí, muy bien. ¿Ok? Los crayones tienen esa cualidad, los usamos como nuevos y es muy bonito ver la bolsa llena de colores, pero de repente, ¿qué pasa? Los presionamos y se rompen, de repente se nos caen, los pisamos y también se rompen. Pasan muchas cosas con los crayones, pero también hay cosas que no cambian. Y a veces cuando
el crayón se rompe, la percepción que tenemos respecto a él también cambia. Un crayón roto no nos gusta tanto, porque su forma cambió, es más difícil agarrarlo. Sin embargo, la esencia permanece. El crayón sigue siendo del mismo color y sigue siendo utilizado para la misma función. Y quiero utilizar esto porque generalmente las crayolas son puestos en manos de niños y los niños tienen esta cuestión de no ser tan cuidadosos con los crayones. Ellos solamente quieren dibujar y hacer. Y muchas veces estos crayones yo los represento también con nuestra vida. Si nosotros ponemos nuestra vida en nuestras propias manos, como estos niños pequeños, pues muy probablemente no sepamos cómo utilizar el crayón de manera correcta. Y va a llegar un momento, y yo sé que mis hijos me van a cobrar esto, en que un mal movimiento y lo vamos a romper. Y cuando lo rompemos, ¿qué hace un niño chiquito? Lo desecha y trata de buscar otro que esté más bonito. Pero el crayón, aún allá tirado, sigue funcionando. A lo largo de nuestra vida, familia, nosotros hemos también tomado el crayón de nuestra vida, el color de nuestra vida, o los múltiples talentos que tenemos, y los hemos estrellado muchas veces contra la pared, y esto ha ocasionado rupturas. ¿Cómo se rompen los crayones de nuestra vida? Digamos, se rompen a veces por fracasos. Experimentamos fracasos, experimentamos errores, experimentamos malas decisiones, experimentamos desilusión, o también hemos experimentado pecados que sentimos que nos desacreditan de la obra que ahora tiene Dios con nosotros. Y curiosamente, cuando estamos rotos, nosotros mismos nos aventamos al olvido. ¿Sí? No nos damos otra oportunidad. Y esto también pasa en la iglesia, porque una vez cometido el error, generalmente el mundo te desecha. Cometes un error y el error se castiga. Vivimos en una cultura, yo pensé que era una cultura nada más para los latinos, pero me he dado cuenta de que ocurre en todo el mundo. Vivimos en una cultura, en un mundo, donde te digo que es importante cometer errores, pero si lo cometes, te expongo y te castigo. ¿Les suena lógico? Yo he trabajado en empresas donde me han dicho, hey, si te equivocas es importante porque quiere decir que vas avanzando, pero donde te equivoques, o te corren, o te quitan un día de sueldo, o la corrección a veces no corresponde al error. Y no creo que haya personas, ¿sí?, que se levanten diciendo, ¿cómo me gustaría equivocarme y arruinar todo el trabajo que estoy haciendo al día de hoy? O tú te levantas así, ¿verdad que no? Te levantas generalmente diciendo, oye, ojalá que el día de hoy pueda hacer mi mejor esfuerzo y algo bueno me ocurra. Pero también cuando nos vemos inmersos en culturas donde el error se castiga constantemente y no aprendemos de él porque ni siquiera somos capaces de reconocerlo, porque esto también ocurre, ¿sí? Quien tiene hijos a veces lo puede ver. Cuando hay, por ejemplo, un juguete tirado y le dices a tus hijos, si tienes más de 2, recojan los juguetes, generalmente el mayor va a decir, yo no lo tiré. ¿Y qué respondes, mamá? No te pregunté quién lo tiró, te estoy diciendo que lo recojan. Y entonces el mayor dice, va y busca al otro y le dice, ¿tú tiraste ese juguete? ¿Y qué dice el otro? Yo no fui, apareció ahí misteriosamente. Buscamos a quién atribuirle el error. Entonces aquí hay dos cosas importantes. El mundo desecha, ¿sí? Cuando cometemos un error, el mundo desecha, ya no sirves. Pero también esto ha ocurrido por parte de la iglesia. Muchas más veces, por los mismos miembros de la iglesia, pero también por nuestra propia autopercepción de juicio. En algún momento me preguntaron, y no sé si lo estoy logrando, la verdad, ojalá que sí, pero hay cosas que ya dependen de cada uno de nosotros. Y me preguntaron, oye, ¿a ti qué tipo de iglesia te gustaría tener? Y la verdad la respuesta para mí fue,
muy sencilla. Podría haber contestado muchas cosas. Una donde la gloria de Dios se manifieste, donde ocurran milagros y prodigios, donde venga mucha gente. Pero realmente mi anhelo es, como figura de pastores, me gustaría una iglesia donde si yo me equivoco pueda ser restaurado dentro de mi propia iglesia. Eso me gustaría. Donde si me arrepiento, si digo, oigan, cometí este error, necesito ayuda y requiero ser restaurado, que dentro de mi misma gente pueda encontrar ese amor para ser restaurado y para ser levantado. Cosa que no he escuchado todavía. O sea, generalmente cuando fallamos, la misma iglesia nos condena. Pero aquí también hay gente que ha fallado, ha levantado la mano, se ha acercado y ha dicho, hey, cometí este error, quiero ser restaurado, y ha encontrado restauración. Porque reconoces esa parte. Cuando no la reconoces y te aíslas, es muy difícil lo que podamos hacer. Pero si lo reconoces, Dios siempre tiene un proceso de restauración para nosotros. Entonces, el día de hoy, a través de este ejemplo de los crayones rotos, quiero decirte que el hecho de que algo se haya roto en tu vida no quiere decir que seas desechado. Porque en esencia, nada ha cambiado. Pero no solamente nada ha cambiado, sino que te voy a decir algo bien interesante. El rompimiento muchas veces no implica un final, implica una multiplicación. Este crayón en algún momento fue completo. Ahora, ¿cuántos pedazos tiene? Tiene 3 pedazos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pueden usar. ¿Cuántas personas? 3. A lo mejor va a ser un poquito más difícil utilizarlo, pero te da acceso a más personas. Y Cristo nos habla en su palabra de que no todo rompimiento es fracaso. Generalmente los rompimientos de Cristo implicaban multiplicación. Vamos a verlo en la palabra. ¿Qué decía cuando fue la multiplicación de los panes y los peces? Dice que Dios, en Lucas 9:16, dice, tomando 5 panes y peces, dio gracias, y luego ¿qué pasó? Bendijo y partió. Y yo no me había dado cuenta de esto, porque yo generalmente un fracaso me rompe. Cuando pasamos por una situación difícil, el corazón se rompe, el alma se rompe, las ganas se rompen, el ánimo se rompe. Nuestra misma culpa generalmente es la que nos rompe. Pero cuando vemos que algo se rompe en la palabra, sobre todo cuando está en manos de Cristo, es multiplicado. Él rompe los panes y alimenta multitudes. No considera algo roto como algo que ya no cumplió su función. Otro ejemplo que a mí me encanta, el frasco de alabastro. Se ve muy bonito, pero solo cuando se rompe es cuando la esencia se puede compartir. Entonces, rompimiento no es final. Quiero que veas esto. A veces nos rompemos y ocurren en nuestra vida rompimientos para descubrir otra esencia en nosotros, que a veces no nos damos la oportunidad de tomar porque nos quedamos con el último error que cometemos. Y no nos damos ni siquiera la oportunidad de ser restaurados. Hay personas que me ha tocado también aquí en la iglesia que me dice, pastor, cometí un error, quiero volver a ir. Ven, pero se autodescalifican. Ante la yo quiero que levantes tu cabeza con esto. Si tú te autodescalificas, no hay pastor que te pueda restaurar. Y ojo, el pastor tampoco restaura. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo la que nos restaura. Pero si tú te autodescalificas para ello, no te vas a acercar. Y a veces los rompimientos, en lugar de acercarnos más a Dios, nos hacen sentir más lejos de Él. Y curiosamente, nosotros nos alejamos. Es una cuestión como más voluntaria. Lo que para nosotros a veces parece pérdida, iglesia, para Dios puede ser la oportunidad
de multiplicar algo que tú tienes. Yo les entregué una crayola a 3 personas. Ahora esas 3 personas también pueden pintar algo con eso que tienes. Nuestro quebrantamiento también se puede transformar en testimonio. Y nuestro testimonio puede ayudar a traer nuevos colores y nueva esperanza a la vida de otras personas, dependiendo del reencuadre que le demos. Claro que esto no es fácil. Y voy a hablar también en primera persona. Cuando escuchamos malas noticias, cuando tenemos algo en contra, generalmente nuestra primera pregunta es, ¿por qué a mí? Como dijo Fox, ¿y por qué a mí? Y es, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y empezamos a preguntar, ¿por qué? Y a compararnos. Y claro que hay un sentimiento que hace que nos sintamos como, bueno, Dios, pero como que esto no se me hace justo. ¿Por qué me está pasando y por qué en este momento? No olvidemos, familia, que hubo muchas personas rotas. La Biblia está llena de personas rotas que en un encuentro con Dios fueron levantados y multiplicados. Si me acompañas a 1 Samuel 16, por favor. 1 Samuel 16, del 11 al 13. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Isaí fue por un crayón aventado. Fue por un crayón desechado. Dijo, a ver, tráeme este crayón. Y de esto que ustedes desecharon, yo voy a levantar un rey. De atrás del establo, de los establos, Dios ungió un rey. Y después lo formó, que es algo que también vamos a ver. David era el olvidado, pero Dios lo levantó como un rey. El pastor fue multiplicado como rey. Otro ejemplo que a mí también me gusta, Génesis 41:39, habla de la restauración de José. José, que también fue un joven que era muy bendecido por su padre, fue vendido y traicionado por sus hermanos. Entonces, José experimentó la ruptura de la traición, fue arrancado de su familia, el ser quebrantado por una cárcel que era injusta, para posteriormente en las manos de Dios ser multiplicado como un gobernador que trajo bendición y supervivencia, no solamente a un pueblo, sino también a sus hermanos. Mi pregunta para ti el día de hoy, iglesia, es, ¿qué parte de tu vida crees que se rompió y que está perdida, pero que en las manos de Dios todavía puede usarse para algo glorioso? ¿Quién se ha quedado con el último error que cometió pensando que es este crayón roto? ¿Qué parte de nuestra vida sigue siendo un crayón roto que no hemos traído delante de Dios para que Él lo levante y lo use? Ahora, hay otra cosa que me di cuenta. Cuando yo tengo un crayón completo, hay una parte que sobresale. ¿Ya la viste? Hay una parte que sobresale, no está totalmente cubierta con la mano. Cuando tengo yo un crayón roto, tengo que sujetarlo con mayor fuerza y en toda su dimensión para poder usarlo. Lo que a veces no sabemos es que cuando estamos rotos, la mano de Dios nos cubre de otra manera. ¿Sí lo estás viendo? Y es lo precioso, porque te tiene que abrazar de manera diferente. Te tiene que tomar de manera diferente, porque hay partes que tiene que usar de manera La mano de Dios es más cuidadosa y específica para darte forma y utilizarte. Ahora tiene que usar los dedos de manera diferente. Lo que no podías pintar con un crayón completo, tal vez ahora lo puedes pintar con uno que está roto. Para hacer una sombra
o para hacer algo que traiga luz, algo nuevo. Pero el grip, la manera en que Dios sujeta eso que está roto es diferente. Parece hasta que fuera más valioso. Cuando tú sujetas algo con más fuerza, es porque muchas veces es más valioso. Dios no desecha lo que nosotros hemos dado por perdido. Cuando nosotros lo traemos delante de Dios, Dios sabe qué hacer con ello. Ahora, ¿cuál es un punto importante aquí? ¿En manos de quién estamos poniendo esta parte que está rota? Porque en el mundo va a haber muchas alternativas que nos van a decir, pon tu vida en manos de tu profesión, pon tu vida en manos de tu familia, pon tu vida en manos de tu propia confianza, pon tu vida en manos de un chamán, pon tu vida en manos de un médico. Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo que no te trates, por favor, ¿sí? Sino que nuestra confianza en quién está puesta. Porque, ojo, ¿cuánto vale este crayón roto en manos de Oscar, que no sabe dibujar? .00000, aunque le ponga euros, es un valor pequeño, porque yo no sé qué hacer con esto. O sea, me puedo poner muy poético y tratar de poner algo aquí en el mural, pero eso no va a ser considerado arte, va a ser considerado vandalismo, ¿sí? Hay una gran diferencia, porque en mis manos yo no sé qué hacer con esto. Pero ¿cuánto valdría este crayón en manos de un artista? Como Raquel, por ejemplo. ¿Cuánto valdría en manos de un artista contemporáneo cuyas obras valen? Simplemente decir, este fue el crayón que el gran pintor Luis Esquivel utilizó en su última obra, Rotos pero no revueltos. Y paz, simplemente por tener una foto del artista usando este crayón podría ser subastado posiblemente en millones de dólares por las manos de quien lo usa, no por la pieza en sí. La pieza obtiene valor a través del artista que lo usa. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza, iglesia? Porque el mundo nos va a dar opciones, pero esas opciones muy probablemente no sepan pintar mejor que el autorretrato que te mostré ahorita. Para los que no llegaron. ¿Sí me explico? Pero en manos de un artista hay un contexto diferente. Entonces, si estás roto, no lo consideres como un final. Acércate a Dios, porque muy probablemente es el inicio de una multiplicación. Cuando nos rompemos dentro de nosotros se manifiesta algo diferente. ¿Quién de aquí se ha visto en dificultades alguna vez? ¿Quién de aquí en medio de esa dificultad vio que algo en sí salió que no conocías y que te sacó adelante? Y puesto en las manos de Dios, eso te afirmó en una parte diferente. Entonces, tenemos aquí estos ejemplos. Otra característica que quiero ponerte es, tal vez no conserva el crayón la forma, el crayón roto no conserva la forma, pero ¿qué sí conserva? ¿De qué color es? Si se rompió, cambió de color. ¿Sigue siendo de qué color? La esencia permanece. Familia, tú y yo estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Independientemente de cuántas veces el mundo quiera rompernos, la esencia de Dios permanece en este tamaño, en este o en este. Porque el Espíritu que está dentro de nosotros es el mismo. A lo mejor la dimensión cambió, pero el Espíritu que está en nosotros sigue siendo el mismo y sigue actuando con el mismo poder, porque somos hechura suya.
Porque la esencia de nuestro espíritu no ha cambiado independientemente de lo que el mundo quiera decirnos. Dios todavía puede pintar una obra de arte con el crayón roto que se llama mi vida. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién está dispuesto a poner esa parte rota en manos de Dios a partir de hoy? Familia, el crayón roto conserva su color porque nadie puede quitar lo que Dios ya puso. Nadie. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y aunque en este contexto está hablando Pablo de que el pueblo de Dios, el pueblo judío, no estaba siendo excluido de la salvación, quiero que recuerdes también este versículo como esa parte de, independientemente de los cambios que nuestra vida experimente, los dones y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros no ha sido quitado. ¿No ha sido qué? Y déjame decirte una cosa, para muchos que pensábamos que el tiempo nos estaba ganando, Dios puede hacer que cosas sucedan, lo que no había sucedido en décadas, en milenios. Dios puede hacerlo contigo mañana. Y yo lo creo, lo puedo hacer contigo y lo puedo hacer conmigo. Él puede cambiar nuestros tiempos simplemente colocándonos en otra posición, simplemente formándonos de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Quién ha llegado a pensar, familia, que tus fallas te han descalificado para aquello que anhelas? No sabes. Un día parpadeas y eres todo el potencial. Terminando ese parpadeo, tienes cuentas que pagar, tienes médicos a los cuales acudir y tienes sueños que parece que ya no se formaron. Pero el día de hoy, familia, el que empezó la buena obra la va a terminar. No descartes, no te autodescartes, es lo que quiero decir. Porque en esencia tú y yo seguimos siendo el amor de Dios en acción. En esencia seguimos siendo el poder de Dios en acción. El asunto es que muchas veces dejamos de creerlo. Yo lo he dejado de creer también. ¿Alguien más aparte de mí? Que de repente, no, Señor, yo creo que ya no fue, yo creo que ya no di, yo creo que ya no pasó. Y nos quedamos con la voz del enemigo que nos dice, exacto, ya no das para esto, ya tu tiempo se agotó, tu oportunidad pasó. Yo no lo creo. Yo creo que si estamos respirando, el propósito sigue vivo, y si el día de hoy nos volvemos a entregar en sus manos y nos dejamos guiar por las manos del alfarero para complementar esa gran obra que Él tiene con nosotros, hay una gran esperanza. El asunto es que solamente queremos relacionar la obra que Dios tiene con nosotros con que nos vaya bien en una sola área de nuestra vida, y generalmente lo relacionamos con nuestra economía. Si Dios no cumple en nuestra economía, entonces yo ya soy desechado. No, familia, tú estás rompiendo muchas veces maldiciones generacionales de muerte, de enfermedad, de alcoholismo, de familias rotas. Esos ya son milagros que pintan otra imagen. Esas ya son nuevas historias. Eso ya es algo nuevo, pero a veces no lo apreciamos porque no se da en el área que queremos. Si tú te dejas usar por Dios en el área que Él quiere usarte, porque estás buscando su reino, su palabra es clara y dice, todo lo demás se te da por añadidura. Tú y yo somos parte de la pintura, pero Dios nos permite ver el cuadro completo. Dios nos permite acceder a todo eso. No importa si fuiste apenas una pincelada o si, imagínate al pincel más delgadito, más chiquito, que está contemplando cómo Dios está haciendo su obra con otros. ¿Te ha pasado? Como que ves las bendiciones así como...
No, pues qué bien le va a todo mundo menos a mí. ¿Cuántas cosas está haciendo Dios con Jessica, con Vero, con Fer, con Juan Carlos? Pero pues yo no veo la mía, Señor. Yo aquí estoy en la paleta de tus colores. El pastor hoy habló de que vengamos y pongamos nuestro crayón roto y tú no me usas. Y se nos olvida que al final el autor tiene que poner ¿qué? Tiene que poner ¿qué? Ya, y ese pincel delgado que todo el mundo, no, conmigo no, es la firma con la que Dios sella su obra. Dios no ha terminado con nosotros. Posiblemente eres el pincel que sostiene su firma para decir, hecho está. El rompecabezas no se acaba hasta que la última pieza está colocada, y muchos aquí todavía no encontramos ese lugar. Deja que Dios te ubique. Quédate hasta el final de la obra, porque ¿sabes qué? Dios va a firmar esa obra contigo y en ti. ¿Lo puedes creer? Oh, no veas pasar la bendición, porque tú eres la bendición. Familia, Dios también, iba a decir afila, pero también Dios moldea. Te voy a hacer una pregunta. Carlos, ¿qué figura tienen estos crayones? Es un triángulo. ¿Quién tuvo crayones redondos? Sí, prácticamente todos. A lo largo del tiempo, para tomar mejor los crayones o por cuestiones de diseño, el diseño cambia. ¿El diseño qué? El diseño cambia, ¿sí? ¿Y qué hacemos para sacarle punta a un crayón que está roto? ¿Qué utilizamos para sacarle punta a un crayón que está roto? Podemos usar una navaja o en el mismo papel hasta que encontramos una forma que nos permita tener lo que necesitamos. ¿Sí? Dios nos va puliendo, familia. ¿Dios nos va qué? Dios nos va puliendo. Y si no lo quieres ver como un crayón, te voy a decir una cosa. Una pieza de carbón sujetada a altas presiones y alto calor y alto calor se convierte en un diamante, pero es un diamante en bruto. Muchos de nosotros nos comportamos como brutos diamantes, empezando por mí. Pero sigue sin forma. Es muy valioso en potencia, pero sigue sin forma. Dios necesita usar herramientas para cortar ese diamante. Y muchas veces corta ese diamante con otro diamante. Toño, si estoy diciendo alguna tontería respecto a cortar diamantes, párame. Pero generalmente el diamante, ¿con qué se corta? Ya es con láser, me equivoqué, ¿ya ven? Con láser. Son cortes muy finos. Son cortes muy específicos. Y déjame decirte algo. Muchas veces los cortes duelen porque todo corte parece pérdida. Pero en manos de Dios cada corte es forma. Forma en sus manos. ¿Cómo van los dibujantes? ¿Ya? ¿Listos para pasar? ¿Ya casi? Muy bien. Todavía tienen unos minutitos más. Fíjate una cosa, los crayones rotos pintan, pero si les das forma, vuelven a tener definición. ¿Vuelven a tener qué? Definición. Y esto es a veces lo que tú y yo también necesitamos entender. En manos de Dios, cuando Dios afila, cuando Dios vuelve a poner la punta, Dios nos vuelve a poner a punto, ¿sí? Encontramos una nueva definición. Nos utiliza a lo mejor para un nuevo propósito. Pero necesitamos tener la forma que el artista necesita y dejarnos moldear. Y déjame decirte de primera mano que este molde no es sencillo para nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y queremos salirnos con la nuestra y queremos hacer nuestra voluntad todo el tiempo. Generalmente pensamos que tenemos un mejor camino y nos cuesta trabajo sujetarnos a una disciplina.
¿Sí? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí sabe lo que necesita para vivir una vida saludable? ¿Quién lo sabe? Levántame bien la mano. ¿Quién sabe lo que necesita para tener una vida saludable? Segunda pregunta. ¿Quién hace lo que necesita para tener una vida saludable? Te voy a decir una cosa. Lo vas a reflejar. Tan. Ahora, digo, yo sé que este ejemplo no nos gusta, a mí tampoco. A mí tampoco me gusta. ¿Por qué? Porque lo reflejas. Saber algo es muy diferente a hacer algo. Saber la palabra de Dios es diferente a vivir la palabra de Dios. Se los comenté la semana pasada. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Yo puedo saber, pero hacer quiere decir sujetar mi voluntad a alguien o a algo. Y la palabra en Hebreos 12:11 nos advierte sobre esto. Dice, ninguna disciplina. ¿Cuántas disciplinas? ¡Ninguna! Ninguna. Por eso de haz lo que te apasiona. Ninguna disciplina es fácil, ninguna disciplina causa gozo. Qué bonito es escuchar a Miguel en la guitarra, pero si tú lo escuchabas hace 20 años, la primera vez que agarró una guitarra y estaba practicando, seguramente los vecinos llegaron a tocarle a la puerta a su mamá y decirle, señora, la guitarra no es para él. Y de Carlos con la batería ni te digo, porque a lo mejor la batería es todavía más ruidosa que eso. A lo mejor había un momento en que los papás de Carlos decían, ¿qué le acabamos de dar a este muchacho? Y hay gente que todavía sigue orando por sus vecinos cuando practicaban. Porque toda disciplina presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Yo escucho a mi suegro tocar un requinto y digo, qué padre, hasta que me empieza a hablar de teoría musical. Me pierdo. Pero es una disciplina. ¿Es una qué? Disciplina. Y para poder cumplir el propósito de Dios hay un camino de disciplina. Disciplina significa ser discipulado, quiere decir seguir a alguien. Pero aquí está lo bonito de una disciplina, familia. La disciplina no se puede imponer, se tiene que seguir. ¿Se tiene que qué? Seguir. Por eso Jesús no dijo, disciplínate conmigo, dijo, sígueme. Porque cuando tú decides seguir algo, te disciplinas en ello. Cuando yo decido ponerme en las manos del alfarero, voy a hacer, no me gusta. ¿Sabías que es más fácil que cumplas el tratamiento médico que le das a tu perro, que cumplas el tratamiento médico que el médico te indica que tú sigas? Doctora, ¿lo estoy diciendo, sí o no? Oye, te tienes que tomar este antibiótico 7 días. A los 3 ya me siento bien. Gracias. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo genera resistencia. No completar los procesos genera resistencia. No completar los procesos genera resistencia. Ninguna disciplina. El proceso duele. ¿Por qué? Porque sientes que hay pérdida, sientes que hay corrección, hay veces que sientes que Dios no te habla. Pero es momento para nosotros de encuadrar ese tiempo en el que Dios nos moldea como un momento de volver a la claridad de lo que Él tiene con nosotros y volver a trazar esas líneas finas que se necesitan. Pero ¿qué pasa? Y esto nos ha pasado muchas veces. En cuanto siento que ya me dio medio resultado, gracias Dios, puedo continuar yo solo. ¿A quién le ha pasado? Dios, dame un espacio de estacionamiento y se abre un espacio. Ya pude yo. Gracias. Familia, el proceso de moldeo de parte de Dios tiene la finalidad de volver a pintar. Pero hay algunos de nosotros que ya no queremos hacerlo porque nos da miedo volver a fallar. El día de hoy vengo a decirte, ¿sabes qué? Lo que Dios moldeó está listo para volver al lienzo.
Necesitas volver a arriesgarte sabiendo que ya no estás en tus propias manos, sino en las manos de Dios. Pero es importante volver a tomar la iniciativa, volver a arriesgarte, volver a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, hazlo conmigo, vuélvelo a hacer, aquí estoy dispuesto. Y volver al ruedo. Es momento de volverte a subir al caballo. Es momento de volver a tomar esa disciplina que hace mucho no tomabas porque te sentiste castigado y roto y desvanecido por ella. Porque a lo mejor mucha gente se puso en tu contra y te dijo, no es para ti. Pero lo que Dios moldeó necesita volver al lienzo, porque en el lienzo encuentra sentido. No te escondas. No te quedes en, Dios tiene un proceso conmigo. No, si el proceso no tiene la finalidad de volver a pintar, entonces te gusta sufrir. Pero eso no es un proceso que viene de parte de Dios. Los procesos de Dios tienen funciones específicas. ¿Para qué? Para volverte a levantar y volverte a poner en el lugar que te corresponde y que está ahí desde la eternidad para que tú lo vivas y lo disfrutes. Familia, tú y yo no estamos hechos para sufrir siempre. Estamos hechos para ser parte de algo, de una obra majestuosa de parte de Él. Claro que ser moldeados duele, pero no tiene que ser así todo el tiempo. Porque si no estoy sufriendo porque quiero. No, Señor, mi proceso tiene que tener una finalidad. Si no, no es Dios quien lo está haciendo. ¿Sabes qué, Señor? Yo acepto esta corrección, pero yo quiero volver a pintar, yo quiero volver a levantarme, yo quiero volver al ruedo, yo quiero volver a plantarme, yo quiero volver a caminar, yo quiero que mis hijos vean otra vez que su papá fue derribado, pero se volvió a levantar, porque Dios estaba con él. Yo quiero ver mamás que sean, híjole, me viste derrotada, pero Dios me formó y de ahí me levanté, y esto es lo que Dios puede hacer con un crayón roto. Y la otra, familia, es no te quedes siendo un crayón roto caprichudo. Y aquí va un poquito de dosis de verdad, que nos pasa mucho en la iglesia, y esto es algo que quiero comentar a la iglesia. Cuando a veces nos rompemos, confundimos la falta de amor de una iglesia con nuestra resistencia a cambiar. Tú me debes de amar como soy. Tienes razón. Mi amor es incondicional. Dios dice, mi amor hacia ti es incondicional. Incondicional. Eres mi hijo. No hay más. O sea, mi amor no te lo tienes que ganar. Mi amor no te lo tienes que ganar. ¿Tú crees que el padre que vio a su hijo pródigo salir, lo dejó de amar? De ninguna manera. Dios no es selectivo en ese sentido. Eres su hijo, eres amado. Pero para disfrutar de las bondades de la casa tienes que estar cerca del Padre. ¿Tienes que estar qué? Tienes que estar cerca del Padre. Y aquí es donde muchos nos justificamos como cristianos. Es que no hay amor en la iglesia. No, a veces no hay disposición de nosotros a ser moldeados de parte de Dios en aquello que se necesita para el siguiente escalón. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito difíciles. ¿Por qué? Porque nos endurecemos. Porque nos endurecemos como personas y no permitimos ser formados. Y cuando no nos permitimos ser formados, ¿sí? Aunque el Padre nos ama, no nos puede usar. Date la oportunidad de ser formado. No te quedes roto. Y otra vez, y esto va para lo siguiente, familia. No te quedes con el último error que cometiste. Gracias. Híjole, de verdad esto de la luz está muy bonito, pero es que al rato vamos a poner aquí un spa y el sauna lo vamos a ubicar exactamente aquí. No juegues. Muy bien. Estamos trabajando en ello. Entonces,
no cometas este grave error, porque ciertamente la iglesia está llena de crayolas rotas, pero las crayolas rotas todavía pintan. Yo no soy una crayola completa, yo ya no sé en cuántas partes estoy partido, la verdad. Pero sé que cada una de esas partes todavía puede dibujar. Todavía puede ser parte de algo importante, porque cuando pones un crayón roto en manos de un artista, hay obras diferentes. Porque Dios puede crear su imagen con crayones rotos que se permiten ser usados por un artista llamado Dios. Familia, y si me ayuda el grupo de alabanza, porque ya bajé la voz y ahora sí estoy súper espiritual. En Cristo, familia. Gracias, Raque. Den un aplauso a Raque, de verdad. Y a todos nuestros artistas que también hicieron su dibujo, un aplauso enorme. Wow. ¿Lo guardas? Hay que enmarcarlo y ponerlo. Hay que enmarcarlo y ponerlo aquí en la entrada también. Y ojo con los demás voluntarios. No es una parte de una comparación, porque luego no. Lo que quiero que veamos es que en el mundo va a haber muchas opciones. Pero cuando estamos en las manos del artista, el que conoce nuestra esencia, el que conoce qué es lo que se puede hacer con esa parte de nosotros llamada vida, que el hecho de que esté roto, deforme o como esté, no importa, simplemente es dejarse usar para la obra del Creador. Porque en Cristo, familia, no somos nuestro error, ni lo que la gente ve, ni nuestra última falla. El mundo veía un pescador. Jesús veía el fundamento de una iglesia en Pedro. El mundo veía un cobrador de impuestos sentado en una banca. Jesús vio a un discípulo que podía llevar su mensaje. El mundo cristiano vio a un asesino. Jesús vio al mayor apóstol a las naciones. Egipto vio un esclavo en José. Dios formó a un gobernador. El mundo vio en Esther a una más de la gente del rey. Dios vio a una libertadora que a través de su oración y a través de su guía pudo salvar un pueblo y le dio las armas para defenderse. El mundo vio una samaritana de poca estima y baja reputación. 5 maridos has tenido y con el que vives tampoco es. Y Cristo vio a una persona compartiendo el Evangelio. El mundo vio a una persona endemoniada que vivía entre sepulcros, que no tenía salvación. Jesús vio a alguien que iba a construir y hablar de su mensaje, una nueva iglesia formándose en un lugar de incrédulos, una nueva familia abrazándose nuevamente. Lo que el mundo ve no es lo que eres, no es la parte final, así que no te quedes con esa última versión. No te quedes con esa última versión, porque mientras haya aliento de vida, familia, hay propósito. Mientras estemos respirando, hay la posibilidad de ser formados y reformados. ¿Dónde está esto en la palabra? 2 Corintios 5:17. Y eso tiene un significado muy particular para mí,
porque nunca se me va a olvidar en aquella iglesia en la ciudad de Guadalajara a la que llegué yo con un corazón totalmente quebrantado. Y hubo una persona que se acercó y me dice: oye, hay una palabra para ti y es esta. Y dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios todavía tiene muchas cosas que pintar, familia, con nuestras partes rotas, que a final de cuentas forman parte de muchas de muchas obras, porque a lo largo de nuestra vida, ese color que lleva tu nombre tiene la posibilidad de pintar el cuadro de otros, de traer esperanza, de ser la pieza final que le pone firma a la obra de un maestro. No lo menosprecies. No importa qué te estés enfrentando, no importa lo que el mundo había dicho que eras, no importa dónde tú te quedaste, no importa el diagnóstico. Dios no ha terminado con nosotros. Yo creo que apenas está empezando. Yo creo que la buena obra que Él comenzó la va a terminar. ¿Y sabes qué? Le doy gracias a Dios por tu vida, porque ahí donde estás, está siendo el color de la esperanza para muchos cuyo único color es oscuridad. Dice: Señor, nada más tengo este pedacito, pero este pedacito en manos de Dios trae luz, trae visión, trae esperanza. Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Porque aquí te he mandado a hacer luz en medio de tinieblas. Porque donde vas a estar tú, la gracia de Dios y el favor de Dios te va a seguir. Porque hay una obra maestra de Dios que lleva tu nombre. Y cuando tu crayón y el mío finalmente se desgasten y hayan completado su visión, sé que no va a haber crédito para el crayón, pero va a haber crédito para el autor, que se llama Cristo, que nos usó para su obra eterna, y que esa obra que Él pintó con nuestra vida podrá ser contemplada por generaciones. Porque a lo mejor tú sí fuiste el que se dejó moldear, el que quiso ser parte, y el que ahora muestra a sus hijos y a las siguientes generaciones lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado delante de Él y dispuesto a ser usado. ¿Te sientes como crayón roto? Segunda de Corintios 4, 8, 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el versículo 16 dice: por esto no desmayamos. ¿No qué? No desmayes, iglesia. Date la oportunidad de un paso más. A ti que estabas a punto de bajar las manos, de decir me rindo, ¿qué te parece si el día de hoy te pones en manos del artista y das ese paso nuevo y te paras frente al lienzo y dices: yo soy su hijo amado, yo soy la última firma? Porque aunque mi hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea, este momento histórico que a veces sientes que te sobrepasa, familia, lo que Dios está haciendo a ti, la obra que está pintando a ti, en ti, lo que va a proyectar en ti, lo que viene a través de ti, ese sufrimiento no se compara con el más y excelente peso de gloria que Él tiene para nosotros. Amén. Porque Dios no busca apariencias perfectas, sino un corazón que le diga: Señor, estoy roto, pero en tus manos voy a seguir pintando. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, familia, con intención, con gozo, con alegría. Tráiganse a los niños, vamos a hacerlo como comunidad, porque hoy Dios tiene obras de artes que hacer, nuevas historias que contar. No nos quedemos en el crayón roto.
vamos a quedarnos a la firma del autor. Amén.